David Jones nunca imaginó que su vida tomaría los rumbos que tomó al aceptar, a los 27 años, el codiciado puesto de asistente personal del príncipe Carlos. Joven, ambicioso y lleno de expectativas, creía que trabajaría junto a una de las figuras más importantes del Reino Unido, viviendo lo más glamoroso del mundo. Las primeras semanas en el puesto fueron como un sueño: bailes de gala, viajes al extranjero, eventos diplomáticos. Sentía que estaba viviendo la cima de su carrera, una oportunidad que pocos tendrían en la vida. El Palacio de Buckingham, con toda su grandiosidad, era un universo paralelo. Su imponente arquitectura y los pasillos repletos de historia parecían un lugar donde el tiempo se detenía. Pero David pronto se dio cuenta de que, detrás de la majestuosa fachada, existía algo más profundo, algo que no era mostrado al público. El silencio en los corredores, los susurros entre el personal, las órdenes dadas con tonos discretos pero inapelables. El brillo del oro y las joyas no lograban ocultar el peso de aquella atmósfera. En los primeros años, David se dedicó a tareas simples. Su enfoque estaba en la organización impecable de la agenda del príncipe, en la coordinación de eventos y en garantizar que los trajes estuvieran listos para cada ocasión. Hacía todo sin cuestionar nada. Al fin y al cabo, aquel no era un lugar para la curiosidad o la indiscreción. Había que ser eficiente, silencioso, casi invisible. Y lo hacía a la perfección. El trabajo era agotador, pero él creía que valía la pena estar tan cerca del poder. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir pequeños indicios de que algo extraño estaba sucediendo. Las reuniones en horarios inusuales, las conversaciones que cesaban abruptamente cuando él entraba a una sala, y los intercambios de miradas entre los altos miembros de la Casa Real. Todo esto, al principio, parecía solo parte del misterio que envolvía al palacio. David no prestaba mucha atención, ya que sabía que su papel era servir, no preguntar. Aún así, había algo en el comportamiento de las personas a su alrededor que no podía ignorar. Los gestos contenidos, las sonrisas que nunca llegaban a los ojos, las órdenes transmitidas en tonos fríos. Incluso el propio príncipe Carlos, aunque educado y respetuoso con David, mantenía un aire distante, casi infranqueable. La lealtad era el requisito máximo para permanecer en aquella posición, y David aprendió a moldearse según las expectativas, dejando de lado cualquier impulso de cuestionar. Sin embargo, por más que intentara ignorar las sensaciones extrañas, había noches en las que se encontraba pensando en los secretos que podrían estar escondidos dentro de esos muros. Nunca tuvo el valor de preguntar, ni a sí mismo ni a nadie más, si realmente quería conocer la respuesta. La muerte de la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, fue el evento que comenzó a sacudir los cimientos de la vida de David Jones. Recordaba esa noche como si fuera ayer. El clima en el Palacio de Buckingham era pesado, casi sofocante. No había desesperación, tampoco una reacción emocional genuina por parte de la familia real. Era como si todos supieran que algo así podría ocurrir, y eso lo incomodaba profundamente. Mientras el mundo lamentaba la pérdida de la princesa del pueblo, los corredores del palacio estaban sumidos en un silencio gélido, interrumpido únicamente por órdenes rápidas y directas. Esa noche, David vio al príncipe Carlos, y el recuerdo de su rostro se convirtió en uno de los mayores pesares de su vida. No parecía perturbado ni abrumado por el luto, sino concentrado, casi frío. Carlos daba instrucciones a sus hombres de forma objetiva, mientras su expresión permanecía inalterada, sin la apariencia de dolor o conmoción que se esperaría de alguien que acababa de perder a la madre de sus hijos. David no pudo olvidar la mirada del príncipe esa noche. Había algo en sus ojos que parecía contener un secreto profundo, algo que no se atrevía siquiera a imaginar. En los días que siguieron a la tragedia, las actividades en el palacio fueron intensas. David era llamado a organizar reuniones en horarios inusuales, siempre con figuras del MI6, el servicio secreto británico, entrando y saliendo discretamente. Con cada reunión a puerta cerrada, se sentía más incómodo, como si fuera un cómplice involuntario de algo más grande y más oscuro. No era difícil escuchar palabras sueltas durante esas reuniones: medidas necesarias, control de la narrativa, no debe filtrarse. Fingía no escuchar, pero su mente no podía borrar esas palabras. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a especular sobre las circunstancias de la muerte de Diana. Las noticias sobre la persecución de paparazzi, los fallos en el socorro y las extrañas coincidencias relacionadas con el accidente empezaban a alimentar teorías de conspiración. Para David,
Aquello parecía más cercano a la verdad que los comunicados oficiales divulgados por la monarquía. Comenzó a conectar los puntos, y aunque aún faltaban piezas en ese rompecabezas, sentía que estaba ante algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La tensión aumentaba. Incluso en eventos públicos, la postura de la familia real no reflejaba el luto profundo que se esperaba. Dentro del palacio, el personal evitaba hablar de Diana, como si el simple hecho de mencionar su nombre estuviera prohibido. Para David, esto era una señal clara de que algo estaba mal. El peso del silencio y de la culpa comenzaba a tomar forma en su mente, pero no sabía qué hacer con eso. Todavía no estaba preparado para enfrentar las posibles consecuencias de sus sospechas. Poco a poco, lo que debería haber sido solo otra tragedia personal en la historia de la monarquía comenzó a erosionar la confianza de David en sus superiores. Sabía que no debía cuestionar nada, pero la muerte de Diana marcó el inicio del fin de su lealtad incondicional. Lo que antes parecía ser solo una duda incómoda ahora se transformaba en un presentimiento imposible de ignorar. Con el paso de los años, las dudas que David albergaba en silencio se volvieron casi insoportables. No podía olvidar los momentos inmediatamente posteriores a la muerte de Diana, especialmente las conversaciones susurradas que parecían estar cuidadosamente planeadas para evitar que cualquier detalle se filtrara. Dentro del palacio, la versión oficial del accidente se repetía como un mantra, y cualquier mención de algo fuera de ese relato era recibida con miradas frías y amenazantes. Para David, esto era una señal clara de que había algo mucho mayor siendo encubierto. Las reuniones que involucraban al MI6 continuaron durante meses después del accidente, y como parte de sus funciones, David a menudo era el encargado de organizar los encuentros y asegurarse de que los participantes tuvieran todo lo que necesitaran. Aunque intentaba mantenerse ajeno a las conversaciones, pequeños fragmentos siempre se escapaban. Algunas palabras permanecían en su mente durante días: manipulación, riesgo calculado, nada comprometedor. No sabía exactamente qué significaban, pero el tono en que eran dichas dejaba claro que se referían a algo delicado y peligroso. David también comenzó a notar cómo ciertos empleados del palacio evitaban mirarlo a los ojos. Siempre educados, pero distantes, como si supieran que él estaba involucrado, aunque de forma indirecta, en algo que era mejor no mencionar. Este cambio en el comportamiento de sus colegas aumentaba su paranoia. Sentía que lo observaban, analizaban cada paso que daba. Aunque solo era un asistente, sabía demasiado, y eso lo colocaba en una posición delicada. Las sospechas de David no se limitaban únicamente a las reuniones y comportamientos extraños dentro del palacio. Comenzó a notar patrones en los comunicados oficiales y en la forma en que la prensa manejaba el caso de Diana. Siempre que surgía una nueva teoría o evidencia que cuestionaba la narrativa oficial, era rápidamente desacreditada o silenciada. El control que la monarquía ejercía sobre los medios era evidente, pero para David, eso solo reforzaba la sensación de que algo mucho más grande estaba siendo ocultado. A pesar de todo, David intentó ignorar sus sospechas durante mucho tiempo. Se convencía de que no era su lugar cuestionar a la familia real, que su papel era simplemente servir. Pero las noches eran largas, y las pesadillas con la noche del accidente de Diana no lo dejaban en paz. Se despertaba sudando, escuchando ecos de palabras que no debería haber oído, viendo los ojos fríos del príncipe Carlos en su mente. Comenzaba a comprender que, aunque quisiera, no podría enterrar el pasado. Con cada día que pasaba, el peso de guardar esos secretos aumentaba. David se sentía completamente solo, atrapado en un ciclo de lealtad y culpa. Sabía que hablar podría significar el fin de su carrera, o incluso de su vida, pero el silencio era como un veneno que lo consumía lentamente. No sabía cuánto tiempo más podría seguir viviendo así. A lo largo de las décadas, David Jones entendió que el silencio era su única moneda de supervivencia. Guardar los secretos de la familia real se había convertido en una segunda piel, pero una piel que lo asfixiaba. Intentaba llevar su vida como si nada lo afectara, pero el menor detonante hacía que los recuerdos de aquella noche volvieran a su mente como una película perturbadora. Los impecables y pulidos pasillos del Palacio de Buckingham se habían convertido para él en una prisión donde se movía como una sombra, evitando cualquier acción que pudiera atraer atención indeseada. Las noches eran las más difíciles. David, que antes dormía con la tranquilidad de un hombre realizado, ahora pasaba horas despierto, mirando al techo de su pequeña habitación en los alojamientos del palacio. El silencio de la madrugada amplificaba sus pensamientos,
y se preguntaba cómo era posible que una tragedia tan grande hubiera sido manejada con tanta frialdad. También se sentía impotente, atrapado entre la lealtad al príncipe Carlos y la culpa que lentamente corroía su alma, como ácido. Con el paso de los años, las interacciones con Carlos se volvieron más esporádicas, pero cada encuentro llevaba consigo un peso extraño. El príncipe, ahora mayor, siempre mostraba un aire calculado, distante, pero David sentía algo en sus ojos. Era como si Carlos supiera que él sabía. En ocasiones, Carlos hacía pequeñas preguntas personales sobre cómo estaba o sobre su vida privada, algo inusual para un hombre tan reservado. Estos momentos solo aumentaban la paranoia de David. El mundo exterior seguía homenajeando a Diana, la princesa del pueblo. Documentales, biografías y reportajes ensalzaban su legado, pero también alimentaban las teorías de conspiración. David intentaba evitar esas noticias, pero era imposible escapar por completo. Cada año que pasaba, la presión dentro de él aumentaba, especialmente porque sabía que gran parte de las sospechas no eran solo teorías, sino una amarga verdad. El silencio que mantenía no era solo para proteger a la monarquía, sino también para protegerse a sí mismo. A pesar de todo, David nunca compartió sus sospechas con nadie. Sabía que las paredes del palacio tenían oídos, y que incluso sus pensamientos más íntimos podrían ponerlo en peligro. Cuando la culpa se volvía insoportable, pensaba en dejar todo atrás, desaparecer. Pero, ¿a dónde podría ir? Sabía que la sombra del Miseis y de la monarquía era alargada, y que no existiría un lugar seguro para él. Su vida estaba completamente entrelazada con los secretos que guardaba. Cada aniversario de la muerte de Diana, David se preguntaba si aún tenía fuerzas para continuar. Veía las flores que los ciudadanos dejaban en las puertas del palacio, los tributos emocionados de personas de todo el mundo, y sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, contarle al mundo todo lo que sabía, pero su voz parecía apagarse antes de alcanzar sus labios. Cada año, el peso del silencio se volvía más insoportable, y sabía que un día eso lo aplastaría por completo. Fue en una mañana común, mientras organizaba los compromisos del príncipe, cuando David encontró el sobre que cambiaría su vida para siempre. Lo halló dentro de su escritorio, entre los papeles que usaba a diario. Era un sobre sencillo, sin remitente, que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido. David, acostumbrado a papeles y documentos confidenciales, pensó que era solo otra nota burocrática. Sin embargo, al abrir el sobre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dentro del sobre había solo una hoja, con pocas palabras escritas a máquina. Sabemos lo que ocurrió. Hablemos. David leyó el mensaje varias veces, intentando encontrar alguna pista sobre quién podría haber enviado aquello. Su primer instinto fue esconder la nota inmediatamente, meterla de nuevo en el sobre y enterrarla bajo una pila de documentos. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien espiándolo en ese momento. Pero no había nadie, solo el frío silencio de la oficina. En los minutos siguientes, su mente fue invadida por una avalancha de pensamientos. ¿Quién podría saberlo? Era imposible. Durante años, todo había sido cuidadosamente encubierto, y las personas involucradas sabían que romper el silencio significaría su destrucción. David se levantó de su silla y comenzó a caminar en círculos, tratando de encontrar una explicación. Tal vez era una broma de mal gusto, pero ¿quién bromearía sobre algo tan específico? No, aquello era serio, y él lo sabía. Ese pequeño pedazo de papel hizo imposible cualquier intento de normalidad ese día. David trató de continuar con sus tareas, pero sus manos temblaban al tomar el teléfono o escribir correos electrónicos. Miraba constantemente a los lados, sintiendo que lo estaban observando. Las palabras del mensaje resonaban en su mente. Sabemos lo que ocurrió. Sentía que algo se avecinaba, algo que él no podría controlar. Esa noche, solo en su alojamiento, David sacó el sobre del lugar donde lo había escondido y lo leyó de nuevo. Sabía que debía destruirlo, pero no podía hacerlo. Era como si aquel pedazo de papel fuera la clave de todo lo que temía. Se preguntó si debía contárselo a alguien, tal vez al príncipe Carlos, pero el miedo a ser descartado como una amenaza para la familia real lo detuvo. En el fondo, David sabía que ahora estaba jugando un juego peligroso. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. David sentía que cada movimiento suyo era analizado, que cada conversación en el palacio giraba en torno a él. Comenzó a evitar los corredores principales, optando por caminos más discretos, tratando de pasar desapercibido.
Pero el mensaje seguía presente en su mente, un recordatorio constante de que su silencio estaba siendo desafiado. David sabía que su tiempo se estaba acabando y que el pasado estaba más vivo que nunca. Después de días de indecisión, David finalmente decidió responder a la invitación implícita del mensaje. Sabía que era peligroso, pero la curiosidad y el peso de su secreto lo empujaron a seguir adelante. El encuentro se fijó en un café discreto en el centro de Londres, un lugar frecuentado por personas comunes donde creía que no llamaría la atención. Cuando llegó, encontró a James Walker, un hombre de mirada decidida y expresión tranquila, ya sentado en una mesa apartada. James lo saludó con una sonrisa educada pero directa. No perdió tiempo en formalidades. «David Jones, gracias por venir», dijo el periodista, mientras sacaba un sobre grueso de su maletín y lo colocaba sobre la mesa. David, dudoso, no tocó el sobre. Quería escuchar antes de comprometerse. «Sé que estuviste allí esa noche», continuó Walker, «y sé que lo que pasó no fue un accidente». Las palabras del periodista hicieron que el corazón de David se acelerara. Intentó mantenerse tranquilo, pero sabía que Walker había hecho su trabajo. No estaba tratando con un teórico de la conspiración cualquiera, sino con alguien que tenía información real. David negó con la cabeza y respondió con frialdad: «Estás equivocado. No sé de qué estás hablando». Pero su voz traicionó su ansiedad, y Walker lo notó. Walker entonces comenzó a detallar lo que sabía: movimientos sospechosos antes y después de la muerte de Diana, reuniones entre el Mi-6 y miembros de la familia real, y una serie de eventos que no encajaban en la narrativa oficial. Con cada palabra, David sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Walker mostró documentos, fotos y relatos que, juntos, formaban un rompecabezas peligroso. Era evidente que estaba cerca de descubrir toda la verdad. David intentó negarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Sabía que Walker tenía razón, pero también entendía lo que eso significaba. «No puedo ayudarte», dijo David, tratando de dar por terminada la conversación. Pero Walker fue implacable. «Ya estás involucrado, David. Si yo pude encontrarte, otros también pueden. La diferencia es que yo quiero la verdad, mientras que ellos querrán silenciarte». Las palabras resonaron como una sentencia. Cuando David salió del café, su mente estaba en completo caos. Sabía que ese día había cruzado un límite. James Walker no era alguien que se rendiría fácilmente, y ahora, el secreto que había guardado estaba bajo amenaza directa. Caminando por las calles de Londres, David sentía que lo estaban observando. El encuentro con Walker no era solo el comienzo de una búsqueda de la verdad, sino también el inicio de un peligro mortal. David sentía que estaba siendo aplastado por dos mundos. Por un lado, estaba su lealtad inquebrantable al príncipe Carlos, construida a lo largo de años de servicio, basada en una confianza tácita y en un compromiso silencioso. Por otro lado, estaba el peso creciente de su conciencia, que clamaba por justicia, especialmente para la princesa Diana, cuya memoria era venerada por millones, pero que para él parecía envuelta en tinieblas. La presión psicológica lo hacía cuestionarse si aún era posible vivir con la culpa y el miedo que lo acompañaban cada día. Las palabras de James Walker resonaban en su mente: «La verdad debe salir a la luz». Pero David sabía que exponer la verdad podría costarle la vida. No era ingenuo, entendía cómo operaba el Mi-6. Sabía que había personas con suficiente poder como para borrarlo de la historia como si nunca hubiera existido. Aún así, algo dentro de él quería creer que hacer lo correcto era más importante que protegerse a sí mismo. Pero, ¿tenía la fuerza para hacerlo? Al día siguiente del encuentro con el periodista, David intentó reanudar su rutina en el Palacio de Buckingham. Organizó compromisos, delegó órdenes al personal y asistió a reuniones menores. Sin embargo, todo parecía diferente. Comenzó a ver en los rostros de otros empleados una mirada que no había notado antes. ¿Eran solo miradas comunes, o estaba empezando a volverse paranoico? Para David, cada interacción parecía llevar un subtexto, una amenaza implícita que lo mantenía en constante alerta. La vida en el palacio, que antes era controlada y predecible, ahora parecía un campo minado. Evitaba cruzar los corredores en horarios concurridos y hablaba menos de lo habitual, temiendo que algo se le escapara por accidente. Su mente, sin embargo, no le daba tregua. Comenzó a revivir momentos de aquella noche de 1997, el silencio en las llamadas telefónicas del príncipe Carlos, las miradas tensas de los agentes del Mi-6 y, sobre todo, lo que vio en las semanas siguientes.
Era como si los recuerdos que antes había enterrado ahora volvieran para perseguirlo. El dilema moral alcanzó su punto más alto una noche, cuando finalmente enfrentó su reflejo en el espejo y no reconoció a la persona que estaba allí. Había un hombre cansado, atormentado, con ojos que parecían cargar décadas de sufrimiento. ¿Tendría alguien en mi lugar el valor de exponer todo?, se preguntó. La respuesta nunca llegaba. El miedo a perder su vida era tan fuerte como la vergüenza de permanecer en silencio. Cualquier decisión que tomara, no habría retorno. Mientras se acostaba, pensó en las palabras de Diana, que tantas veces había escuchado resonar en las paredes del palacio: sé siempre fiel a ti mismo. El consejo, que en otro momento le pareció una formalidad o un cliché, ahora parecía más relevante que nunca. Pero David sabía que ser fiel a sí mismo tenía un precio muy alto. Esa noche, mientras el sueño lo eludía, se dio cuenta de que el tiempo para tomar una decisión se estaba acabando. Trevor Rhys-Jones, el único sobreviviente del accidente que mató a la princesa Diana, era un fantasma que David nunca imaginó que reaparecería en su vida. Cuando recibió el mensaje para encontrarse con él en un club privado de Londres, David apenas podía creerlo. Trevor había desaparecido de los focos durante más de 20 años, llevando una vida discreta y reclusa. ¿Por qué quería hablar ahora? La respuesta lo atormentaba mientras se dirigía al lugar del encuentro, dividido entre el miedo y la curiosidad. Trevor estaba sentado en una mesa del rincón más discreto del club, vestido de manera sencilla, casi anónima, pero su rostro mostraba las marcas del tiempo y el dolor. Al ver a David, esbozó una sonrisa tensa, pero nada amigable. El reencuentro fue breve, sin intercambiar formalidades. Trevor fue directo al grano: recuerdo más cosas de esa noche. La frase fue suficiente para hacer que el corazón de David se acelerara. Sabía que, cuando alguien como Trevor decía eso, había mucho más detrás. Trevor comenzó a relatar los fragmentos de memoria que, según él, habían regresado con los años. Seguí órdenes, dijo con una voz baja y quebrada. Me dijeron qué hacer con el coche. Fue algo sutil, nada obvio, pero suficiente para asegurarse de que, si algo pasaba, no hubiera sobrevivientes. Las palabras de Trevor perforaron a David como una daga. No quería creerlo, pero en el fondo siempre había sabido que el accidente no había sido un simple azar. Mientras lo escuchaba, David sintió una mezcla de horror y compasión. Trevor era una pieza más en el tablero, al igual que él. Un peón desechable en un juego de poder mucho mayor. Lo que Trevor decía no solo confirmaba las sospechas que David había cargado durante años, sino que también traía nuevos detalles que deseaba nunca haber conocido. Me dijeron que era por el bien de la monarquía, continuó Trevor, con los ojos fijos en el vaso frente a él. Pero nunca imaginé que sería algo tan irreversible. Sin embargo, la revelación más impactante llegó al final de la conversación. Trevor admitió que no estaba allí solo para confesar. Había sido presionado para entregar a cualquier persona que pudiera saber demasiado, incluido David. Me dieron una elección, David, dijo con una tristeza profunda. O colaboro, o hacen que desaparezca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Trevor era tanto un traidor como una víctima, y David sabía que ahora estaba más vulnerable que nunca. Al salir del club, David sintió que el mundo a su alrededor había cambiado. Trevor ya no era solo un sobreviviente, era una pieza clave que podía tanto ayudar a revelar la verdad como destruir cualquier posibilidad de exponerla. Para David, quedó claro que, a partir de ese momento, estaba completamente solo. El peso de lo que Trevor había revelado era insoportable, pero sabía que debía seguir adelante, incluso si eso le costaba la vida. Tras el encuentro con Trevor, David intentó comprender cómo alguien tan profundamente afectado por la tragedia podía convertirse en parte del esquema que intentaba silenciarlos. Pasó días repasando los detalles de la conversación, buscando señales de que Trevor no estuviera siendo completamente sincero. Pero la realidad era clara: Trevor se había rendido al MI6, negociando su propia supervivencia a expensas de los demás involucrados. La confirmación de esa traición llegó días después, cuando David tropezó con documentos que no deberían haber estado a su alcance. Entre papeles rutinarios que organizaba para una reunión en el palacio, encontró notas confidenciales que mencionaban a Trevor como un colaborador activo del MI6. Las instrucciones eran explícitas: Trevor debía vigilar a David y reportar cualquier actividad sospechosa. También debía ayudar a identificar otras posibles amenazas para la narrativa oficial. El impacto de descubrir que Trevor lo había traicionado casi hizo que David perdiera el control.
Había confiado en que, incluso después de todo, Trevor podría ser un aliado. Pero la verdad era amarga. Trevor había optado por salvarse a sí mismo, incluso si eso significaba entregar a David. En la mente de David, las piezas comenzaron a encajar. Trevor no solo sabía más de lo que admitía, sino que también estaba ayudando a reforzar el cerco que el Miseis estaba colocando a su alrededor. David se dio cuenta de que, si Trevor había cedido, no podía confiar en nadie más. Todos a su alrededor ahora parecían enemigos potenciales. Cada paso que daba en el palacio, cada reunión o llamada telefónica, parecía cargado de intenciones ocultas. Sabía que su margen de error era mínimo y que necesitaba actuar antes de que el Miseis lo atrapara. Trevor le había dado una elección: esperar lo inevitable o huir antes de que fuera demasiado tarde. Incluso con la traición evidente, David no podía odiar completamente a Trevor. Comprendía que Trevor, al igual que él, solo estaba tratando de sobrevivir en un juego donde las reglas eran dictadas por personas mucho más poderosas. Sin embargo, eso no disminuía la gravedad de la situación. Trevor se había convertido en un peligro real, y David sabía que cualquier movimiento imprudente podría ser el último. El silencio del palacio, que antes había sido un refugio para David, ahora era una prisión. Se sentía acorralado, con el tiempo en su contra. Con el Miseis acercándose y Trevor colaborando activamente con ellos, sabía que debía tomar una decisión: luchar por la verdad o aceptar ser silenciado para siempre. La redada de los agentes del Miseis en el almacén abandonado marcó el inicio de una persecución implacable. David sabía que, al escapar con los documentos más importantes, se había convertido en el objetivo principal de una máquina despiadada. La escena en el almacén seguía grabada en su mente: los pasos pesados, las órdenes gritadas, las luces de linternas atravesando la oscuridad. El sonido de las ruedas del coche que lo llevó al lugar resonaba como un presagio de su captura inminente. Durante la huida, David corría como nunca antes, impulsado por una mezcla de adrenalina y puro desespero. Conocía bien Londres y sabía que, si lograba llegar a los callejones estrechos y a las calles laberínticas, tendría una oportunidad de despistar a sus perseguidores. Pero cada sonido, cada respiración pesada de los cazadores, parecía estar más cerca. No sabía cuánto tiempo más podría resistir, pero sabía que detenerse significaba su final. El Miseis no era conocido por cometer errores. Esos hombres estaban entrenados para rastrear, eliminar y borrar cualquier rastro. David no era más que un peón que había osado cruzar la línea, un problema que debía resolverse antes de que causara mayores daños. Mientras corría, sentía que la red que lo rodeaba se cerraba rápidamente. No era solo la persecución física, sino también la certeza de que no había un lugar seguro donde pudiera esconderse. Tras horas de tensión, David logró finalmente escapar a través de una red de túneles antiguos que conocía de un trabajo anterior. La oscuridad allí era casi reconfortante, un refugio temporal lejos de los ojos vigilantes del Miseis. Pero sabía que no podía permanecer escondido mucho tiempo. Necesitaba encontrar una salida rápidamente. Sentado en el suelo frío y húmedo, miró los documentos que había salvado. Eran su única arma, pero también el motivo por el que lo perseguían. Mientras esperaba el momento adecuado para salir, David comenzó a sospechar que el Miseis no solo lo buscaba a él, sino también al periodista James Walker. Walker había desaparecido después del caos en el almacén, y David temía lo peor. El Miseis era eficiente, y cualquier amenaza a sus secretos sería eliminada. David se preguntaba si había tomado la decisión correcta al intentar revelar la verdad, o si solo se había condenado a sí mismo y a Walker a un destino oscuro. La persecución no había terminado. David sabía que cada paso que diera desde ese momento sería observado, cada decisión evaluada como una jugada en un tablero mortal. Estaba acorralado, pero no podía rendirse. Lo único que lo mantenía en movimiento era la esperanza de que, de alguna manera, los documentos que llevaba pudieran cambiarlo todo, aunque eso significara sacrificar su vida. Tras escapar por poco de los agentes del Miseis, David encontró refugio en un apartamento abandonado en las afueras de Londres. El lugar era pequeño, húmedo y lejos de ser acogedor, pero para él era el refugio que necesitaba. Sentado en una silla inestable, mirando por la ventana las luces de la ciudad, sentía el peso aplastante de la soledad. Durante años, el palacio había sido su hogar, pero ahora era un hombre marcado, sin nadie en quien confiar. El silencio dentro del apartamento era opresivo. Cada sonido del exterior, pasos en el pasillo, el rugido lejano de un motor, lo mantenía alerta,
convencido de que lo habían encontrado. Sabía que el Mi-6 lo buscaba y que cualquier error, por pequeño que fuera, lo pondría en sus manos. Sin embargo, el aislamiento no era solo físico, también era emocional. Lo que antes había sido una vida estable ahora se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. David comenzó a reflexionar sobre su situación. ¿Por qué él, un simple asistente, se había convertido en el epicentro de algo tan peligroso? No era un héroe, ni un idealista, pero tampoco un cobarde. Se preguntaba si habría sido más fácil permanecer en silencio, ignorando las notas, las reuniones, los periodistas. Pero, en el fondo, sabía que el peso de la verdad lo habría aplastado de todas formas. El aislamiento, por cruel que fuera, parecía ser el precio por intentar hacer lo correcto. Los días en el apartamento pasaban lentamente. David apenas salía, sobreviviendo con provisiones que había comprado en un mercado nocturno. Eliminaba cualquier rastro de su presencia, cubriendo las ventanas y evitando incluso usar electricidad. Pero, mientras hacía todo esto, sentía que se estaba convirtiendo en un fantasma, alguien que ya no pertenecía al mundo real. Cada noche era un tormento, y cada mañana, un alivio momentáneo. También comenzó a darse cuenta de que, más allá del Mi-6, había otra fuerza que lo aislaba, el propio sistema al que había servido durante tanto tiempo. Sabía que el poder de la monarquía y del Mi-6 residía en su capacidad para controlar narrativas y eliminar amenazas. No importaba que tuviera pruebas, el mundo nunca las conocería si ellos lograban silenciarlo antes. David era un hombre contra una institución centenaria, y ese conocimiento solo profundizaba su sensación de soledad. A pesar de todo, se aferraba a la esperanza de que, en algún lugar, James Walker aún estuviera vivo y trabajando para exponer la verdad. Era una esperanza frágil, pero era todo lo que tenía. Incluso en su aislamiento, David sabía que debía seguir luchando, aunque eso significara enfrentarse a la soledad hasta el final. En los días que siguieron a su huida, David esperaba que las pruebas que había entregado a Walker comenzaran a aparecer en los noticieros. Pasaba horas frente al televisor, cambiando de canal sin cesar, esperando cualquier mención a la princesa Diana, al príncipe Carlos o al Mi-6. Pero lo que encontró fue un silencio absoluto. Era como si nada hubiera ocurrido. Ninguna noticia, ninguna sospecha levantada, solo un vacío. El silencio en los medios fue un golpe devastador para David. Sabía que el sistema era poderoso, pero presenciar el control en acción era aterrador. Comenzó a preguntarse si Walker había sido capturado, o peor aún, eliminado. Si el Mi-6 lo había encontrado, era solo cuestión de tiempo antes de que lo alcanzaran a él también. Cada hora que pasaba sin noticias alimentaba su miedo y ansiedad. David también comprendió que el silencio no era solo la ausencia de información, sino una estrategia deliberada. La monarquía y el Mi-6 no necesitaban negar acusaciones si nadie las formulaba. Simplemente sofocaban cualquier intento de exposición antes de que llegara al público. Era un juego de poder que David ahora entendía con claridad, pero contra el cual no tenía armas. Mientras esperaba, comenzó a cuestionar si su lucha valía la pena. Tal vez la verdad nunca saldría a la luz, y todo el sacrificio que estaba haciendo sería en vano. Imaginaba al príncipe Carlos continuando su vida normalmente, sin enfrentar jamás las consecuencias, y eso lo llenaba de una mezcla de rabia y desesperación. La sensación de impotencia era casi insoportable. Aún así, David no abandonó por completo. Empezó a idear formas alternativas de difundir la información. Quizás podría contactar a otro periodista, o incluso utilizar Internet para publicar los documentos de forma anónima. Pero cada idea venía acompañada del mismo temor. ¿Y si lo rastreaban y eliminaban antes de que las pruebas llegaran a las personas adecuadas? Sabía que estaba jugando contra el tiempo y contra una fuerza mucho mayor que él. El silencio de los medios era un recordatorio cruel de cómo operaba el sistema. Para el mundo, nada había cambiado. Pero para David, todo estaba en juego. No podía permitir que ese silencio se volviera definitivo. Aunque le costara la vida, sabía que debía encontrar una forma de romperlo. Con cada día que pasaba, David sentía como el cerco se estrechaba a su alrededor. Sabía que el Mi-6 no dejaría cabos sueltos, y la traición de Trevor había sellado su destino. Aunque permanecía escondido, el miedo constante a ser descubierto lo consumía. Cada ruido fuera del apartamento sonaba como un presagio, y cada hora sin noticias de James Walker fortalecía su certeza de que el enfrentamiento era inevitable. No había una salida fácil, la única opción era enfrentar lo que estaba por venir.
David comenzó a planear meticulosamente sus próximos pasos. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que no podía confiar en nadie. Si quería sobrevivir, tendría que usar la única arma que tenía, las pruebas. Pero, ¿cómo divulgarlas? Enviar los documentos directamente a los medios era arriesgado, pues podrían ser interceptados. Consideró otras opciones, como entregarlos a organizaciones de derechos humanos o publicarlos de forma anónima en Internet, pero temía que el MI6 lo rastreara antes de que la información saliera a la luz. Mientras luchaba contra sus propios miedos, David empezó a prepararse mentalmente para lo peor. Sabía que, si lo capturaban, no tendría la oportunidad de explicar nada. El MI6 no necesitaba un juicio, bastaba con eliminarlo para cerrar el caso. Esa realidad lo aterrorizaba, pero también lo impulsaba. Si su vida estaba en riesgo, al menos quería asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Decidió que, si el enfrentamiento era inevitable, lo enfrentaría de la manera más estratégica posible. Una noche, mientras revisaba los documentos restantes, David tuvo una idea que podría cambiarlo todo. Comenzó a dividir las pruebas en pequeños paquetes, cada uno con información crucial sobre el involucramiento del príncipe Carlos y del MI6 en la muerte de Diana. Luego planeó entregarlos a diferentes periodistas y activistas de confianza, creando múltiples frentes de ataque. Incluso si lo capturaban, las pruebas estarían dispersas y fuera del control de sus perseguidores. Sin embargo, para hacerlo tendría que salir del apartamento y arriesgarse a ser encontrado. La mera idea de poner un pie en la calle lo llenaba de pánico. Sabía que el MI6 tenía ojos en todas partes y que cualquier paso en falso podría ser fatal. Aún así, no tenía elección. Si seguía escondido, era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras organizaba lo que podría ser su último intento por exponer la verdad, David sintió una extraña calma apoderarse de él. No sabía si sobreviviría a lo que estaba por venir, pero estaba decidido a luchar. Ya no había espacio para dudas o arrepentimientos. Había elegido un bando, y ahora estaba listo para enfrentar las consecuencias. Cuando David finalmente salió del apartamento, el mundo parecía diferente. Las calles de Londres, antes tan familiares, ahora eran un territorio hostil. Caminaba con cautela, observando cada esquina y cada rostro a su alrededor, como si esperara ser abordado en cualquier momento. En su mochila llevaba los paquetes con las pruebas, cada uno destinado a una persona diferente. Sabía que con esos documentos cargaba tanto la posibilidad de revelar la verdad como el motivo por el que podían asesinarlo. El primer destino era una pequeña oficina de abogados que trabajaba en causas humanitarias. David dejó el sobre en el buzón, sin identificarse. Luego se dirigió a una cafetería donde había acordado discretamente entregar otro paquete a un periodista freelance. Cada entrega lo acercaba más a ser descubierto, pero también significaba un paso más para garantizar que la verdad sobreviviera, incluso si él no lo lograba. Mientras completaba su última entrega, David notó que lo estaban siguiendo. No era algo evidente, pero su experiencia en el palacio le había enseñado a identificar patrones. Aceleró el paso, tratando de despistar al posible perseguidor, pero sabía que, si el MI6 estaba tras él, era solo cuestión de minutos antes de que lo alcanzaran. Sus manos sudaban mientras intentaba pensar en un plan de escape. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido era claro: sabemos lo que estás haciendo. No será suficiente. David sintió que su corazón se disparaba. Estaban más cerca de lo que imaginaba, y ahora no había forma de escapar. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. Sin embargo, el mensaje también reforzó su determinación. Si estaban amenazándolo, significaba que había logrado causar impacto. De regreso en el apartamento, David esperó lo que sabía que estaba por llegar. Miró las paredes sencillas de la pequeña habitación y se preguntó si había hecho lo suficiente. ¿Llegarían los paquetes a sus destinatarios? ¿Serían las pruebas suficientes para derribar el esquema que había presenciado durante años? No tenía respuestas, solo esperanzas. Pero, en el fondo, sabía que la monarquía y el MI6 harían todo lo posible por sofocar la verdad. La última imagen que David vio fueron las luces de los coches acercándose a su ventana. Sabía que habían venido por él, pero no sintió miedo. Por primera vez en años, experimentó una extraña sensación de paz. No importaba lo que le pasara, la verdad estaba allí afuera. Y, en algún momento, alguien la encontraría. Si llegaste hasta aquí,
es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.